han pedido que os cuente el nacimiento y evolución del meta, es decir, de dónde salió el meta y por qué, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy ni Mark Zuckerberg ni voy a hablar de su meta, que vino después. Este señor nos copió el nombre. Por lo tanto, a veces nos planteamos si tendríamos que pedirles royalties para jubilarnos y triplicar el presupuesto de la universidad en investigación. Bueno, yo desde el 2002 estoy montado en una ambulancia, en su día en el SEM, soy médico asistencial y actualmente soy médico asistencial del SAMU Asturias, en la base de Avilés, y profesor asociado en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo. Ahí tenemos una unidad de investigación que, bueno, llevamos 25 años haciendo cositas y más o menos pues intentamos llegar a donde podamos. Siempre que vais un código BIDI, si lo enfocáis, vais a la web correspondiente de la página. Entonces voy a hablar de cómo nació el meta, ¿no? Al final, explicar el meta, bueno, el meta está publicado y cualquier médico enfermero asistencial se lo lee, lo entiende y lo transmite, ¿no? Yo lo que quiero es explicaros cómo surgió la idea, cómo fue el proceso desarrollador, porque creo que ayuda a entender algunas ideas sobre el meta, desde el 2011. Me gusta empezar con esto, con el efecto Dunning-Kruger. Igual habéis oído hablar de él o no, pero seguro que lo habéis vivido, los que lleváis más de 10 o 15 años en esto. Cuando estudiamos un campo determinado, al poco creemos que lo sabemos todo. Todos hemos hecho un curso de soporte y avanzado al trauma pediátrico y a los 3 días, niño grave, no, ponme 3 porque puedo hacer de todo. Pero sin embargo, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que las cosas más complicadas son más complejas, no se entienden muy bien y cada vez tienes más dudas, ¿no? Y luego al final, pues ya con la perspectiva que te da el tiempo, empiezas a entender algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de triaje, tradicionalmente decimos, bueno, este triaje es muy sencillo, por el color es rojo, amarillo, verde, negro y ya está, rojo el grave, negro el que se va a morir y verde el leve, ¿no? Y ya está, hemos acabado de hablar del triaje. Pero es mucho más complejo. De hecho, hasta hay modelos matemáticos que calculan la relación entre los distintos elementos implicados en un incidente de múltiples víctimas, ¿no? Y esto se puede poner todavía más complejo, ¿no? Y este modelo matemático meterle variables. Por lo tanto, el triaje no es complejo. Y yo cuando empecé a leer de esto, me decían los grandes popes de la medicina de emergencias, no, pero el rojo es grave. Digo, pero ¿yo cómo pongo el rojo? ¿Cómo sé cuál es rojo? Hablamos de múltiples víctimas, de organización, área sanitaria, área de intervención, área de rescate, logística, tal. Pero todo esto, a que habéis estado en reuniones con Protección Civil, que tenemos aquí algún representante, Sanidad, y todos empezamos a contar cómo organizarlo, y al final yo pregunto, ¿y esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para los pacientes, para que los pacientes se nos mueran lo menos posibles y podamos gestionarlos bien. Y dentro de los pacientes graves, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Y como solo tengo 20 minutos, no os doy tiempo para responder, pero nuestro principal objetivo es que no se nos mueran los críticos, lo que llamamos la tasa de mortalidad crítica, que está calculada en atentados terroristas entre el 15 y 20%, definiendo un paciente crítico como aquel que tiene un ISS mayor de 15. Todo eso es matemáticas, investigación, pero cuando nosotros nos queremos organizar es para esto. ¿Por qué queremos gestionar bien los verdes? Porque tengo que dedicar tiempo a los graves, para que no se me mueran. Por lo tanto, no perdamos de vista cuál es nuestro objetivo. Eso es importante. No queremos una foto guapa o bonita del incidente y de la organización. Queremos que los pacientes no se nos mueran. Claro, desde el punto de vista del abordaje extrahospitalario en IMV podemos decir que hay buenas prácticas, muy entre comillas, asumidas internacionalmente con escasa evidencia científica. Y además proceden del ámbito anglosajón. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con los ingleses o americanos? Nada. Nuestro sistema no tiene nada que ver con el de ellos. Se contaminan conceptos de medicina de catástrofes con conceptos de IMV. Es que es inevitable hablar de ello. El triaje en las residencias tras la pandemia. Es que no se nos tenía que haber muerto ninguno por una falta de asistencia. Por lo tanto, es un concepto de catástrofe. Y la clasificación de víctimas está orientada hacia primeros intervinientes. Hicimos un estudio preliminar a ver cómo se aplicaban los sistemas de triaje. Y, vamos, los resultados fueron desastrosos. Todo el mundo hablaba de triaje, pero nadie lo aplicaba. Todo el mundo habla de tarjetas de triaje, pero nadie las pone. Entonces dices, o bien me están vendiendo una película que me la tengo que creer como la religión, con todo el respeto, ¿no? O bien lo que me están diciendo que tengo que hacer no lo hago porque no sé hacerlo, no puedo y encima lo estoy haciendo mal. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar otra perspectiva. ¿Por qué nos han dicho que tengo que utilizar el START como sistema de triaje? Si yo sé que un gran quemado que camina no es verde, es rojo.
Entonces, ¿por qué me dan una herramienta que yo sé mucho más que la herramienta? Y ahí fue donde empezamos a romper un poco esas dinámicas que teníamos en nuestros sistemas de emergencia, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué sistema de triaje, si podemos diseñar un sistema de triaje nuevo, teniendo en cuenta que estamos mezclando conceptos de organización y conceptos clínicos. Conceptos de seguridad en la escena, conceptos de triaje, conceptos de pericia clínica. Y ahora esta pregunta la voy a responder con una obviedad, pero que no nos tenemos que olvidar de ella. ¿Qué necesita un paciente traumático grave en una situación de IMV? Pues necesita una correcta asistencia extrahospitalaria en tiempo y en forma. Hay que dar al paciente lo que necesita cuando lo necesita. Una correcta evacuación en tiempo y en forma, cuando lo necesite y de la manera en que lo que necesite. Y un correcto tratamiento hospitalario en tiempo y en forma. Y todo lo que nosotros hacemos desde el nivel extrahospitalario hasta el nivel hospitalario con el centro coordinador en medio va enfocado a esto, a dar a los pacientes lo que realmente necesitan. Porque cuando nos dicen, bueno, es que el IMV hay que gestionarlo de manera integral, de manera global, eso está muy bien, pero al final yo tengo un equipo asistencial que está delante de un paciente que tiene que hacer algo con ese paciente. Por lo tanto, en el 2010, gracias a la Fundación MAFRE, ¿no?, y la Universidad de Oviedo, pues empezamos a diseñar el sistema de triaje. Porque, ¿qué nos planteamos? ¿Se puede innovar en triaje IMV si ya estaba todo escrito? Hay que utilizar el STAR, poner rojo, amarillo, verde, negro y ya está. Bueno, esto me gusta mucho. La innovación puede suponer hacer algo totalmente nuevo y eso solo hacen los genios y yo en mi vida creo que no concedo a ninguno genio. La mayoría de nosotros somos normales, pero podemos hacer una combinación novedosa de cosas ya existentes. Eso sí lo puede hacer cualquiera. No tanto para ver lo que nadie ha visto todavía, sino pensar lo que nadie ha pensado, pero todo el mundo ve. Y cuando yo cuento el meta y al final alguien me dice, vaya chorrada, digo, joder, muy bien, lo hemos clavado. Es lo que quiero, que pienses que es una chorrada para que lo apliques en tu día a día. Entonces nos juntamos, y todo esto, la creatividad, ahora está muy de moda, ¿no? Creatividad, innovación, nos juntamos, ¿no? Jugamos a futbolín en unas oficinas de Google, ¿no? Y claro, decimos, pues, sé abierto, rodéate de gente positiva, contrasta opiniones, colabora, rompe las reglas, todo está muy bien y es muy interesante para iniciar el camino, pero hay que hacerlo con método, hay que aplicar el método científico, no podemos juntar 4 amigos y decidir unos números, ponernos de acuerdo y decir que hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Eso fue lo que nosotros intentamos aplicar, el método científico, y entonces al final lo que vimos fue que muchos de los sistemas de triaje no tenían ningún fundamento científico. Un grupo de bomberos se reunieron, una guardia, a las 2 de la mañana, ¿no?, en la estación de bomberos de Los Ángeles, se pusieron de acuerdo y diseñaron el START. Y de repente, vamos aquí en España y todos nosotros, que médico de emergencia, 6 años de medicina, 1 de MIR, 4 de especialidad, 11 años, resulta que estábamos copiando lo que habían decidido unos bomberos de Los Ángeles. Esa era la situación. La mayoría procedían del ámbito anglosajón y había 2 métodos en España desarrollados que eran básicos, el SORT, desarrollado por Nieves, del País Vasco, y el método rápido clasificado en catástrofes, desarrollado por unos médicos del aeropuerto. Entonces al final dijimos, bueno, hay que encajar el sistema de triaje con el modelo de respuesta. No podemos copiar, ya vale de copiar, vamos a intentar nosotros hacer algo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero una revisión bibliográfica. Dijimos, bueno, ¿qué parámetros individuales, fisiológicos, anatómicos, de mecanismo de lesional determinan que un paciente sea más o menos grave? Hacemos revisión bibliográfica y encontramos 8 variables anatómicas, 19 variables fisiológicas, 9 relacionadas con el mecanismo lesional y 9 variables de otras. Hicimos un cuestionario y preguntamos a compañeros, médicos y enfermeros de urgencias y emergencias, oye, tú esta variable, ¿cómo crees que es de interesante para valorar el riesgo vital del paciente, para establecer su prioridad de evacuación? Si es factible de usar en un incidente de múltiples víctimas. Todo eso lo analizamos, se aplicó estadística, se aplicó método científico, calculamos ratios y demás y elaboramos una lista para cada uno de ellos. Y luego el grupo de investigación, que estaba formado por médicos y enfermeros de nivel hospitalario y de nivel extrahospitalario, cuidados intensivos hospitalarios, cirujanos de trauma hospitalarios, pues nos sentamos, lo analizamos y empezamos a diseñar el sistema. Con estas premisas, fácil de recordar, aprovechar el conocimiento científico de la persona que lo aplica, rápido, basado en la mejor evidencia científica posible, con una sensibilidad y especificidad elevada, fundamental, que identifica a aquellos pacientes que se benefician de un traslado rápido a centro quirúrgico. Esto es fundamental, fundamental. Nos criticaban, ¿no?, desde el Muscle Scoop and Run, Stay and Play,
Yo no por hacer mucho a un paciente voy a ser mejor médico. Por dar al paciente lo que necesita, sí voy a ser mejor médico. Si el paciente tiene un shock hemorrágico que no puedo controlar, tengo que gestionarlo inmediatamente, sin meterlo en el cuello de botella que se me va a producir en un IMV. Y contemplar la percepción de los profesionales. Por eso os digo, si alguien dice, vaya chorrada lo que habéis hecho, joder, qué bien, me alegro que me digas eso. En el 2011 se hace el libro y nosotros ahí paramos. Y bueno, pues al cabo de 2, 3, 4 años nos empiezan a llamar del SEN de Cataluña. Oye, ¿esto lo puedo usar? Sí, claro, claro, lo puedo usar. Del País Vasco, de Cantabria, de Aragón, de La Rioja, de Baleares. Y la gente lo empieza a usar porque le gusta. Nosotros no somos una empresa, no vendemos el meta, hemos producido un conocimiento que ha gustado y poco a poco se va expandiendo como una mancha de aceite. Nos reunimos en el 2020, los mismos que habíamos diseñado el meta, porque habíamos aprendido un poco de la experiencia de uso en meta en el terreno, de cómo se enseña, dificultades que tenían los compañeros a la hora de entenderlo, y elaboramos el nuevo meta, la versión 2020, con matices, que luego se los dejo para Vicente, pero, por ejemplo, lo que llamábamos antes triaje para la estabilización, ¿no? Ahora lo llamamos triaje, y no lo leo bien, yo creo que eso está mal escrito. Triaje asistencial. Pensé que está. Triaje, ¿por qué? Porque decido a ver a quién tengo que tratar primero. No los tengo que estabilizar. ¿Por qué? Porque es un concepto erróneo. Hay pacientes que son inestabilizables a nivel prehospitalario. Lo dejo para Vicente, pero básicamente para que entendáis el meta. Paciente con un problema en la A, en la B o en la C, ¿a criterio de quién? ¿Del médico o enfermero? Es rojo. Rojo A, problema en la A, rojo B, problema en la B, rojo C, problema en la C. Compromiso aislado del estado neurológico, amarillo D, de disability. No, pero tiene un trauma craneal grave con Glasgow 3, es que entonces rojo A, porque tiene un problema de la vía aérea. No, tiene una lesión medular, amarillo D, pero es que además tiene un shock medular, rojo C. Y hemos cambiado también que si necesita valoración médica in situ, sí o no. Luego Vicente dirá. Y el triaje de evacuación. Y luego, fundamental, identificar los pacientes quirúrgicos, aquellos que en cuanto los veo, digo, hay que correr, hay que gestionar ya el traslado de este paciente como sea. Y yo cuando hace años decía a un técnico de una básica, no, es que tú igual tienes que llevar a un paciente muy grave en un IMV, tú solo en la ambulancia con tu compañero detrás. Bueno, y el médico y el enfermero no lo necesitan para nada. Necesita rapidez de traslado y coordinación con un quirófano. Publicamos la versión inglesa en el Scandinavian Journal. Un compañero de Madrid hizo una tesis doctoral donde identificó, lo comparó con distintos sistemas de evaluación del paciente traumático. Y esto sacamos una publicación donde vimos que efectivamente el meta identifica muy bien a los pacientes graves, ¿no? Lo identifica muy bien y es una herramienta muy sencilla. Presentamos en el Congreso SEMES algunas cosillas, ¿no? Se postula como un método de alta especificidad para la evaluación de pacientes traumatizados que precisan algún tipo de intervención quirúrgica urgente. Aquellos que identifica como alta prioridad quirúrgica en la escena precisan frecuentemente RCP, tienen una peor situación hemodinámica y mayor gravedad en las escalas fisiológicas el resto, a su llegada a urgencias. Por lo tanto, empezamos a ver resultados. Luego hicimos un estudio donde comparamos, fue un estudio experimental donde hicimos un simulacro, 2 grupos, un grupo los entrenamos en START y hacían START, otro grupo los entrenamos en META y hacían el META, y medimos tiempos de evacuación, orden de evacuación y tiempos asistenciales. Asignábamos a cada técnica un tiempo aproximado, vía venosa 1 minuto, intubación 3 minutos, analgesia 1 minuto, y se midieron esos tiempos. Y luego miramos a ver cómo los evacuaron. ¿Y qué vimos? Hostias, pues que el META ordena mucho mejor los pacientes en función de su gravedad a la hora de evacuación. Evacúa primero los quirúrgicos y además no va en detrimento de que no se les trate. Cuando analizábamos el tipo de tratamiento, se les trataba mejor. ¿Por qué? Porque estoy dando al clínico la misma herramienta de triaje que de tratamiento, que es el soporte vital avanzado al trauma. Y eso es una fortaleza. Recientemente, el año pasado, hemos publicado la sensibilidad y especificidad del META. Es el primer estudio a nivel internacional que mide la sensibilidad y especificidad de un sistema de triaje con una base de datos de pacientes de incidentes de múltiples víctimas. Y la fortaleza esta es brutal. ¿Por qué el START dice que un paciente que respira a 35 por minuto es rojo? Lo dice porque lo han validado con pacientes traumáticos diarios. Y cuando tú llevas un paciente traumático en una camilla y entras en urgencias y ese paciente respira a 35 por minuto, puede tener un problema respiratorio, un neumotórax o lo que sea, porque está en una camilla, tumbado, tranquilo.
pero en un IMV, alguien que sale corriendo de una explosión y respira a 35 por minuto, no tiene neumotoras, es que ha salido corriendo. Y si está a 150 por minuto, no tiene un shock, es que ha salido corriendo. Nosotros lo validamos con pacientes provenientes de IMV reales. Sensibilidad especial lo comparamos con el Manchester y el gol estándar era el traumascore revisado. Bueno, tiene sensibilidad y especificidad, se ve muy pequeño, del 90 y tantos %, por encima del Manchester. Publicamos la nueva versión con estos cambios, ¿no?, que hemos introducido. Y bueno, estamos pendientes de publicar un estudio donde con esta misma base de datos identificamos paciente grave como aquel que ingresa en UCI o tiene una intervención quirúrgica en las primeras 24 horas y el meta, de nuevo, lo identifica mucho mejor que el traumascore revisado. ¿Qué quiere decir? Pues que sirve, ¿no? Es flexible, se basa en el trabajo diario, ha creado la categoría de rojo quirúrgico. Es decir, yo cuando voy en congresos EMES y oigo hablar del rojo quirúrgico parece que están hablando de un hijo nuestro, porque esto salió en una reunión de entre 10 que queríamos un poco romper las normas, aplicamos el método científico y a alguien se nos ocurrió, vamos a llamarle rojo quirúrgico. Y eso, digamos, ya está bastante establecido y me parece una fortaleza importante. Ahí pongo probablemente. En ensayos controlados disminuye los tiempos prehospitalarios de los pacientes quirúrgicos, seguro. Volviendo a una de las primeras diapositivas, el meta innova. Si decíamos que innovar puede significar hacer una combinación novedosa de cosas ya existentes, no inventamos nada, inventamos su combinación y la demostración de que funciona, no tanto para ver lo que nadie ha visto todavía, sino para pensar lo que nadie ha pensado pero todo el mundo ve. Es decir, el meta, yo creo que al 90% de nuestros compañeros de extrahospitalaria lo entienden y dicen, ah, qué bien, ya tengo una herramienta que es acorde a mi conocimiento. Desde la unidad de investigación que hacemos, pues realmente nada de especial, bueno, pues aquí estamos aquí, ¿por qué? Pues conocemos a gente de Galicia, oye, ¿por qué no venís? Somos amigos y venimos, ¿no? Y os contamos nuestra experiencia, no para venderos nada, sino simplemente para que vosotros decidáis si os gusta o no os gusta. Por lo tanto, investigando es importante, ¿no? Demostrando, tenemos más ideas en la cabeza que las intentaremos llevar adelante y formando. Hay 2 cursos de formación en meta, uno online y este año empezamos un curso de formadores en meta. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a gente hablar del meta estando yo donde estáis vosotros, sin saber quién soy yo, no me conocen y no tienen por qué conocerme, y yo escucharlo decir, no lo ha entendido. Se ha limitado a leer el artículo y vomitarlo, ¿no? Entonces queremos evitar esa variabilidad entre las personas que enseñan el meta, para decir, bueno, por lo menos que todo el mundo lo entienda igual y que todo el mundo lo cuente más o menos igual. Hay un software que han desarrollado una empresa, ¿no?, que nos han echado una mano, y al final, ¿qué es lo que esperamos del meta? Bueno, pues contar lo que hay, ¿no?, colaborar con gente que podéis tener interés, ¿no?, colaborar con distintos grupos, intentar aunar criterios formativos, que todos contemos lo mismo y que todos, incluso que haya un feedback, porque nosotros lo hemos cambiado después de 10 años porque internamente tuvimos un feedback. Oye, Rafa, pues los criterios de alta prioridad no se entienden bien cuando los explicamos. Coño, pues igual es que los dibujamos mal, vamos a intentarlos dibujar de otra manera, ¿no?, a ver si se entiende mejor. Perdón, Rafa, 2 minutos. Y, por supuesto, seguir dudando y seguir investigando. Si alguien algún día diseña un sistema de triaje que es mejor que el meta, pues fenomenal, bienvenido sea, ¿no? Eso entra dentro del campo de la discusión científica. Vamos a intentar huir de las discusiones de opinión, ¿no?, y centrarnos más en las discusiones científicas y de experiencia de uso, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Allí tenemos montañas.